Uy, Fisgón. Aquí en Twitter dice que eres un palero. Eso sí calienta. Pues aquí dice que tú eres un palero y un acarreado. Ah, sí. ¿Yo acarreado? Pues aquí dice que tú eres un chairo y tú eres un nini. Y aquí dice que tú eres un pinche palero, un acarreado y un reventador. Ah, caramba. ¿Qué pareces título Oye, de libro? a ver, ¿pero qué ¿Cuál libro? significa eso? Paleros, acarreados y reventadores. Es un libro de David Buck-Geller. Pues que ¿a quién creen que invitamos para hablarnos sobre paleros, acarreados? Ahí está. A ver. Sí, ¿quién es? Mira, David Buck-Geller. Hola. Bienvenido. Lingüista y Bienvenido al autor Averno. del libro Paleros, Acarreados y Reventadores. Bueno, se llama Reparto de Máscaras. Reparto. Paleros, Así es. acarreados Este y es- reventadores. Reparto de máscaras. Ahí nomás. Bienvenido, mano. Muchas gracias. Bienvenido al Averno. Oye, pues Es tu primera vez. leímos tu Sí, libro sí. y la verdad está bien interesante. Sobre todo porque habla de esta cuestión del cómo se utiliza el lenguaje. Siento yo que cómo lo utilizan para descalificar totalmente al otro, ¿no? Siempre descalificar al otro. Claro. Y tú analizas cada uno de estos tres conceptos, ¿no? El de palero, el de acarreado y reventador. ¿Y a qué conclusiones llegas? Bueno, así es, como tú dices, el lenguaje sirve para muchas cosas. Sí. ¿No? A veces, o sea, se nos hace creer que sirve para decir la verdad o la falsedad, o para dar información objetivamente. Y todos sabemos que no es cierto. Sirve para seducir, sirve para ofender, sirve para sacar de la jugada, sirve para un montón de cosas. Y yo tenía la intuición de que en el vocabulario mexicano hay algunas palabras, tal vez muchas, que revelan, tienen ahí como sedimentado nuestras creencias profundas, democráticas, antidemocráticas. Y tal vez en la academia, cuando se analizan palabras como libertad, democracia, populismo, que está muy de moda, tal vez no vemos quiénes somos realmente. Pero si nos enfocamos en nuestro vocabulario y lenguaje cotidiano, corriente, popular, van a salir cosas. Entonces yo dije, voy a entrarle a este lenguaje con todas las herramientas que tengo, con todas las intuiciones y entonces escogí tres palabras que me parecieron que van muy bien juntas, en el libro espero que eso se muestre, y que revelan cosas sobre las mexicanas, sobre los mexicanos. Y una de las principales es lo que dices. Revelan que más que usar estas palabras, palero, acarreado y reventador, para describir acciones objetivas, acciones claras, y más bien se usan para excluir a ciertos agentes, ¿no? Entonces, sí, es un análisis muy, muy minucioso de cada una de estas palabras, pero lo que sale es que las tres un poco tienen la misma intención en el fondo. Y los medios las usan mucho para eso. Es un vocabulario principalmente de los medios de comunicación. Ahora ha cambiado el escenario con las redes. Entonces, por ejemplo, después de una de las marchas, en defensa del INE, lo que sea, salen, ¿no?, un montón de gente a decir, no éramos acarreados, nosotros sí vamos por nuestra propia voluntad. Y cuando 2 semanas después hay otra marcha, salen muchos miles de personas a tomar este vocabulario, porque nuevo, este vocabulario es un vocabulario muy tramposo, porque te permite insultar aparentando que no estás insultando, sino que estás haciendo sociología o estás haciendo una descripción del mundo. Entonces uno se puede sentir muy bien diciendo, son acarreados, vinieron por su torta, incluso tomando fotos en la que traen su frutzi cargando, ¿no? Entonces es realmente, me parece, un vocabulario que revela nuestro presente de lucha democrática y antidemocrática, ¿no? Unos que quieren nombrar a un grupo de personas y decirles, esos no son libres, esos no vienen porque quieren, esos no tienen autonomía, esos se venden a la primera torta que uno les regale, ¿no? Y otra idea, además también muy alucinada, del ciudadano puro, convencido, que nunca tiene intereses en conflicto y que, por supuesto, corresponde a una clase social. Claro. Ah, eso es interesante. O sea, el que sí tiene convicción es el que sí es de una clase social alta. Y el acarreado, el que va por su fruta y su torta, obviamente, pues es Por de clase supuesto, baja. si uno llega a una marcha en coche,
nadie nunca lo va a acusar de acarreado. Los acarreados llegan en camión. El camión es el símbolo En pecero. de la carro. En pecero. Peor, en pecero es todavía peor. En el libro junté algunas de las fotos porque pues uno checa en los periódicos y encuentra una colección de autobuses, camiones, peceros de todo tipo. Se podría hacer una exposición muy interesante en la que se toma por hecho que si se le toma una foto al autobús donde llegaron, es prueba irrefutable de que estas personas vinieron coercionadas, mangoneadas, ¿no? Cuando en realidad no hay ningún tipo de relación directa, de coerción, Sí, ¿no? Sino que la gente va muy contenta, va por diferentes razones, porque las personas somos complejas. Uno va a las marchas porque va el amigo, porque está convencido, porque hay concierto después, porque un montón. Las personas somos muy complejas. Este vocabulario lo que hace es reducir esta complejidad humana en la que todos participamos, ¿no? A un grupo decir, no, ellos no pueden venir más que como borregos acarreados. A diferencia de los empleados de muchos de los dueños de fábricas, de negocios, que sí los amenazan incluso con despedirlos si no van a las marchas con ellos. Y eso también se ha documentado. Claro. Por supuesto, el libro lo que dice no es que no haya coerción en la vida pública mexicana. Claro. Todos sabemos que hay intento de manipulación, de hacer que voten unos por ti. Eso es evidente. Pero este vocabulario no sirve para atacar ese tipo de coerción, ni para disminuirlo, ni para... Nunca ha habido un acarreador exhibido públicamente. Se trata de otra cosa. Este vocabulario no quiere democratizar. Este vocabulario quiere, ahora está muy de moda la palabra polarizar, pero pues, los que les interesa la supuesta polarización deberían de voltear a ver el vocabulario más cotidiano con el que hablamos y cómo no directamente, pero muy eficazmente, se separan las diferentes clases sociales, los actores válidos y los actores inválidos. El tema es interesante porque se habla de polarización, pero esto es parte de un lenguaje de guerra sucia. Claro. ¿No? Es decir, y aquí lo que importaría saber es cómo se articula, cómo se va construyendo el lenguaje de guerra sucia, a quién le sirve, cómo se estructura. Y yo sí creo que habría que ver cómo se supedita también a mensajes políticos muy claros. Ahorita hay una embestida, incluso a nivel continental y global, contra lo que llaman las lógicas populistas. Esto que tú estás describiendo es precisamente eso, ¿no? Exactamente. Este lenguaje, de una u otra forma, parece que tiene una historia muy larga, porque la historia de querer excluir a las masas, al pueblo, de lo político es muy larga, no es nueva. No, claro. Y esta es un poco la última reiteración de este lenguaje, por supuesto. Yo no hago la historia de este vocabulario, que sería muy interesante que alguien lo hiciera. Seguramente tiene que ver con el priismo, con la época del priismo, pero yo no hago la historia, sino más bien me centro en la mecánica de este lenguaje, cómo funciona hoy en día para nosotros, ¿no? En este momento histórico. Pero lo que dices es absolutamente cierto. Este es un vocabulario que en general intenta quitarle legitimidad a actores políticos que no son los actores de las élites, ¿no? Que son más bien el pueblo. Me estás diciendo que es la forma, digamos, lingüísticamente moderna para referirse a la chusma, a la plebe, a la brosa, a la raza, A la perrada. a la canalla, a la perrada. Absolutamente. Porque los términos son larguísimos. Y es un... Sí, pero es muy interesante este vocabulario porque es un vocabulario muy opaco, el que tú usas. O sea, si sale alguien a decir, yo no quiero que vote la perrada, pues entonces sabemos perfectamente quién es, ¿no? Claro. Pero si uno disimula con este lenguaje opaco, que parte de lo que me interesa en el libro, poner en discusión es que el lenguaje que usamos públicamente no es transparente, ¿no? Es muchas veces opaco, es tramposo, tiene diferentes lados, y entonces hay que ser muy reflexivos y muy críticos porque la gente que lo usa está intentando hacer diferentes cosas. Nos estás diciendo que a través de este lenguaje aflora el racismo y el clasismo en nuestro país. Definitivamente, y me parece que doy ejemplos suficientes en el libro. Esta idea de poder, a mí me interesa cómo a veces se puede poner en duda lo muy evidente. Cuando, por ejemplo, viene a una muchacha de Chiapas, 850 kilómetros de la capital,
a un meeting en el centro de López Obrador y los periódicos la entrevistan, ¿no? Y le preguntan, ¿y usted por qué está acá? Y ella dice, bueno, pues nunca había venido a la capital, soy simpatizante de López Obrador. Dice, y los periódicos de todos modos dicen, acarreados llenan el Zócalo, o señora acarreada desde Chiapas. Pero entonces esta es una forma de negar lo que está frente a nosotros, que son otros seres humanos con dignidad, con derechos, ¿cómo es posible en el siglo XXI, supuestamente democrático, con los derechos liberales, cómo es posible negar a los otros? Porque esto en México sabemos que ha sucedido y que sucede hasta el día de hoy, ¿no? Hay un intento por negar los derechos, la agencia política, la voz, el lenguaje de los otros. Y estas palabras son recursos muy efectivos para lograr esta perversa ideales políticos. Sí, además, algo tan complejo lo hacen burdo, ¿no? Exacto. Utilizando estos conceptos. Sí, y al mismo tiempo, ¿no? Con ciertas referencias, lo que decíamos, como sociológicas, se supone que hay ahí algo atrás, un mecanismo de clientelismo, por ejemplo. Tal vez alguien o yo mismo deberían de seguir examinando el lenguaje corriente de los mexicanos, el lenguaje cotidiano, y una de las palabras que habría que ahora analizar con especial atención, porque también se usa de manera opaca, es el de clientelismo. Que tiene mucho que ver con acarreados. Sí. Ay, Nos vas a acarrear tú. Los voy a acarrear, pero a un corte comercial y regresamos. No te vayas, no se vayan ustedes. Ahorita volvemos. Wow. Querido electorado, buenas y feministas conmemoraciones. El 24 de abril de 2007, la interrupción legal del embarazo llegó a la Ciudad de México. Triunfo histórico para todas y harto emblemático de la lucha feminista de varias generaciones de mujeres. Gracias a las bisabuelas, bien rebelde punk. La legalización garantiza el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos en 15 clínicas. Van casi 300,000 procedimientos en 16 años. Es un derecho también de las mexicanas que viajan hasta acá, desde las entidades golpe de pecho del país y también de las mujeres migrantes. No olvidamos la cruenta criminalizada que nos puso el PRIAN a partir de 2008 con su pañuelito azul fake minista. Y aunque en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos descriminalizó en todo el país, la lucha, como Zapata, vive y vive y sigue. Con todo y 4T, hay resistencia en el México patriarcal. El aborto seguirá siendo una deuda de las llamadas democracias, mientras en un solo país se niegue este derecho. Aquí no es aceptable que conservadurismos estatales categoricen a las mexicanas como de primera y segunda. Hoy solo 11 entidades cuentan con la ILE. Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo, en ese orden. Con ILE, los gobiernos locales están obligados a garantizar el acceso seguro, gratuito y confidencial. Mas, querida electorada, sin ILE o sin clínicas también hay acceso, sí. Con los grupos de feministas, Somos Legión, que te apoyan y proporcionan servicios de aborto seguro con el uso de medicamentos, plus el apapacho. Y hablando de medicamentos, saludo a la victoria de las estadounidenses contra su Suprema Corte misógina, que después de quitarles la ILE nacional, conocida como la Ley Roe, quería también prohibir las pastillas abortivas de libre acceso, a petición de unos republicanos de Texas. Con todos los ministros Thomas y Alito, harto pro parto, triunfaron las feministas. Y en la frontera, las morras norteñas siguen en labor solidaria con las ahora criminalizadas vecinas. En todos lados se cuecen conservas. Que tarde o temprano nos pedirán el voto. Mucho ojo. Seguimos aquí en Chamuco TV, estamos platicando con el lingüista David Bach-Geller. Oye, al final de tu libro hablas sobre las máscaras, incluso el libro se llama Reparto de Máscaras. Y tiene mucho que ver con esto, ahorita decías que este lenguaje se usa
es muy opaco, ¿no? Entonces es un poco para continuar una tradición de simulación, ¿no? En el México, pues, del siglo XX, del siglo XXI. Y tú analizas un poco estos textos que sobre todo en el siglo XX, de Octavio Paz, de Samuel Ramos, para tratar de interpretar lo que es lo mexicano. Y se habla mucho de esta simulación y de las máscaras, ¿no? Incluso hay una cita de Hugo Iriart que dice que la máscara más grotesca que hay es la del lenguaje político mexicano, ¿no? Porque es el arte de eludir y zigzaguear. Pero parece que esas cosas están cambiando. Yo siento que están cambiando. Incluso esto de zigzaguear me llamó la atención porque me recordó lo que dijo López Obrador hace poco, de que ya basta de zigzaguear y de anclarnos. ¿Se está rompiendo esa simulación? ¿Se está acabando con esa simulación en el ámbito público? Sí, mi propuesta es justamente repensar el rol de la máscara. Porque yo los llamo a cierto grupo intelectual, o no es un grupo, pero un proyecto intelectual en el siglo XX mexicano, por supuesto representado por Octavio Paz en primer lugar, pero también por Samuel Ramos, por Santiago Ramírez, por un montón de gente que estaban obsesionados con buscar la esencia de la mexicanidad. Del ser mexicano. Del ser mexicano. Era realmente, tenía una obsesión, por supuesto, no hay una sola mujer obsesionada con esto, todos son hombres. Yo los llamo los buzos o los buscadores de la mexicanidad, porque se sumergen en las profundidades del espíritu mexicano para intentar mostrar cuál es nuestra esencia. Por supuesto, esto hoy es una... Pero es una esencia bien clasista y bien racista. Pero ya la pregunta por la esencia es ya una trampa, porque en México justamente que hay hombres, mujeres y muchas otras preferencias, gente, lenguas, culturas, religiones. ¿Cómo va a buscar alguien una sola esencia? Es realmente un proyecto reduccionista todo esto, ¿no? Por supuesto, por algo es de puros hombres de cierta clase social, ¿no? Y entonces, algo que me llamó la atención es que todos estos buscadores de la mexicanidad usan la máscara como la forma de definir esta esencia mexicana, y es una forma de definirnos como seres hipócritas, seres taimados, con dos caras. Por supuesto, Octavio Paz, por ejemplo, dice, en el fondo somos suaves y abiertos, pero nos ponemos al revés. En el fondo somos desconfiados y somos como el nopal, pero nos ponemos la máscara de la suavidad y la cortesía, entonces invitamos a los extranjeros. Pues se está proyectando, ¿no? Me parece, ¿no? Pero está proyectando esto a que es la esencia de la mexicanidad en general. Entonces, la máscara acaba siendo algo muy, muy perverso. Es el ser del mexicano, pero es algo siempre perverso, que oculta y que permite las dos caras y permite, ¿no? Y entonces yo lo que me pregunté es, ¿pero es realmente esto la máscara? Porque en México los luchadores libres usan máscara, los zapatistas usan máscara, muchísimos bailes y rituales folclóricos usan máscara. La máscara no es algo negativo, no esconde. La máscara es una forma de mostrar y de actuar. La forma es una forma de acción. Y esa es mi idea con esto, es que justamente si estamos cambiando, debería de ser aceptando que no hay ningún rostro puro y transparente y claro, sino que todo se trata de cómo repartimos las máscaras sociales, los papeles sociales que representamos. Como lingüista, ¿tú nos podrías hacer un análisis de cuáles son los términos que están predominando en el análisis político de hoy en día en torno, por ejemplo, a lo que muchos de estos medios llaman la polarización? ¿Cuál es el lenguaje que se está utilizando? Pues es un lenguaje muy variado. A mí me parece que este es justamente una llamada de atención a que el lenguaje que verdaderamente polariza no es tal vez el que es claro, el que dice hay ricos y hay pobres. Eso es, de alguna manera, es una observación sobre la realidad. A mí me parece que una forma de polarizar muy profunda ha sido la de los eufemismos, que quiere decir llamar a las cosas no por su nombre, sino a través de rodeos, ¿no? Y eso, por supuesto, estábamos acostumbrados durante muchísimo tiempo a que en lugar de hablar de la pobreza y la desigualdad en términos directos, se hablaba de las brechas y los rezagos, y un gran intento de los medios de comunicación y de la academia por no llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Por ser es poner máscaras. Eso es poner máscaras, por supuesto. Y hay otro tipo de hay otra forma de poner máscaras, que es la de llamar las cosas por su propio nombre, ¿no? Hay muchos millones de personas en este país, me parece, que prefieren la opción de llamar a las cosas por su propio nombre, aunque esto puede crear, por supuesto, conflicto. Claro. Porque
Pues porque decir claramente que hay una desigualdad tremenda económica, pues tiene que ocasionar cierto conflicto, ciertos debates, cierta oposición. Es reconocerlo más bien. Es reconocerlo y al mismo tiempo entonces que todos muestren sus propios argumentos, muestren, ¿no?, quiénes son. Llamar aspiracionista a la clase media, así, con todas sus letras. Exacto. Eso molesta mucho. Claro. Mientras antes, de nuevo, por ejemplo, todo el lenguaje neoliberal, mucho del lenguaje tecnocrático de antes, consistía en cómo no llamar a las cosas por su propio nombre. Pero por el otro lado, tú dices, hablas de este lenguaje que da rodeos, pero también hay un lenguaje de linchamiento, ¿no? Claro. A ver, háblanos de eso. Bueno, yo he hecho una investigación sobre el lenguaje de la mañanera, el lenguaje que usa López Obrador, pero también el lenguaje que usan los críticos de López Obrador para describir cómo habla, para describir su acento, para describir sus metáforas, para describir... Para descalificarlo. Para descalificarlo. Pero descalificarlo yo me he centrado particularmente para descalificar el lenguaje de López Obrador, ¿no? Y esto es muy, muy interesante porque... meterse con el lenguaje de una persona es una cosa seria, ¿no? Cuando nos dicen a cualquiera, hablas feo, hablas mal, no sabes hablar, no tienes las palabras, es un ataque a algo muy profundo de las personas. Entonces yo he encontrado que es un discurso muy unificado de muchos comentócratas mexicanos, realmente desarrollan una variedad de formas para descalificar cómo hablan los demás, ¿no? Y esta variedad va desde el acento, ¿no? Por supuesto, pues hay una extrañeza, que es que López Obrador es de los pocos políticos que ha conservado su acento, ¿no? Sí, sí. Pero parece que hay una versión estándar de los acentos en la que para poder hablar en público hay que perderlo, ¿no? Hay que hablar de una manera neutral, perder. Sí. Entonces son muy ensañados contra el acento, son muy ensañados contra los dichos populares, por ejemplo, como si eso fuera un tipo de lenguaje de vulgaridad que pertenece a lo privado, pero no a lo público, ¿no? Son muy ensañados contra la invención lingüística de López Obrador, ¿no? Como si a un político democráticamente electo no le correspondiera nombrar nuestro mundo común y nuestro mundo político, porque en realidad así era durante las últimas décadas, ¿no? Los que llegaban al poder no enunciaban a través de un vocabulario común y compartido las ideas que tenemos, el proyecto de país que tenemos, sino que eran más bien repetidores de un discurso que llegaba desde otras fuentes. El discurso de la gobernanza, de la transparencia, de la resiliencia, todas esas palabras que llegaban de otros lugares y se hacían el lenguaje del ámbito político, pero era un lenguaje muy, muy básico y muy, ¿no? Entonces, esta idea de que llegue López Obrador y use el lenguaje compartido, porque es nuestro lenguaje el de López Obrador, ¿no? Y eso les molesta muchísimo, y si la reacción es muy virulenta y muy, ahí no siempre es eufemística, sino que le dicen directamente, ¿no? Hablas mal, hablas como alguien que no tiene derecho a... Pero es curioso porque les molesta, pero a la vez lo imitan. Ajá, como porque saben que eso está funcionando. Cachas, entonces ves al Cachas diciendo esas cosas, o al mismo Anaya que se graba sus videos. Pero eso es totalmente falso, impostado. Sí, absolutamente. Y se nota. Es lo que les molesta en buena parte, digamos, y que durante mucho tiempo han dicho que es un lenguaje que funciona porque la gente es tonta, ¿no? Una cosa así. Pero cada vez más va retrocediéndose el discurso, porque es muy evidente que el discurso de López Obrador funciona porque es muy elocuente, porque es muy persuasivo, porque es muy auténtico. Sofisticado, es auténtico. O sea, es complejo. Eso deberían de aceptarlo sus críticos, sus partidarios. Todo es el punto de partida, ¿no? Es un lenguaje que funciona por sus méritos, ¿no? Sí, ese es. Y no se puede imitar, ¿no? Eso es algo... Claro, la imitación, ¿no? Exacto. Parte de la impotencia de la oposición, a mí me parece, es que no tienen un lenguaje, un vocabulario que oponer. Entonces, cuando oponen, por ejemplo, el Cachas, con estas, ¿no? Como de hablar de una manera popular, se vuelve una caricatura muy, muy obscena de lo que hace López Obrador. Insultante. Pero, por ejemplo, tú dices, hay un sector de la oposición que se queja de la polarización, hay un sector de los medios que denuncia que hay una polarización artificial. Pero la pregunta es, ¿no colabora
esta oposición? ¿No colaboran estos medios a la polarización? Ellos se quejan de que se les dice fifís o neoliberales, pero ¿qué dicen ellos de regreso? Bueno, sobre el lenguaje de López Obrador dicen, por ejemplo, que tiene incontinencia verbal, que es un analfabeta, que usa el lenguaje como se usa para vender un detergente de ropa, ¿no? Dicen cosas realmente ofensivas y realmente tremendas. Entonces, sí, a la luz de esta campaña de linchamiento lingüístico, que podríamos llamar perfectamente a este discurso en contra del lenguaje de López Obrador, definitivamente la polarización se ve bajo otra luz, ¿no? Claro. Si quieren usar esa palabra, al menos se ve como una polarización recíproca, por lo menos. Por decirlo menos. Sí. Oye, ahorita recordé esto que se habló mucho hace unas semanas de dijistes, ¿no? Que tanto le han criticado desde hace años, pero ahora que se salió que en los libros de texto se acepta como dijiste, como algo que no es incorrecto, entonces, bueno, se rasgaban las vestiduras. ¿Cómo es posible? Nos quieren imponer. ¿Es incorrecto decir dijistes? Bueno, yo en realidad no soy lingüista, sino filósofo del lenguaje. Okay. Y recientemente he visto que hay maravillosas lingüistas hoy en día describiendo lo que sucede, por ejemplo, Yasnaya y Violeta Vázquez Rojas, ¿no? Y recientemente han explicado muy concretamente por qué esto es normal y por qué no está mal dicho, ¿no? Pero yo lo veo desde, digamos, algo más general, porque no es exactamente la lingüística lo que a mí me compete, sino que hay un discurso muy antiguo, no solo en México, que consiste en reducir la variedad de lenguajes que existen en el mundo, porque uno sale a la calle y lo primero que encuentra son acentos diferentes. Claro. Gente que por sus profesiones, vas al hospital y el doctor habla en una jerga. Vas con el fontanero y el fontanero, el otro día me fue a mi casa a explicar algo y yo no entendía nada y fue muy generoso en explicarme, pero la gente usa vocabularios que no conocen. Vas a una iglesia y hablan una jerga, vas a otra y hablan otra. El lenguaje es plural, el lenguaje es muy variado. ¿Y cómo lograr reducir esta tremenda variedad y riqueza del lenguaje a uno muy angosto, que es el correcto, el estándar? Entonces, hay una forma de escribir correcta, hay una forma de pronunciar correcta, pero para mí es un proyecto excluyente y es un proyecto antidemocrático, porque si vamos a hacer una democracia verdaderamente plural, entonces los lenguajes de todos tienen que ser capaces de hacer leyes, de hacer arte, de hacer novelas, de hacer medios, de participar en los medios de comunicación. Claro. O sea, si vamos a hacer una democracia, ya es hora que rompamos con este mito del discurso único y que dijiste sea algo que se puede pronunciar en la Cámara de Diputados, en la televisión pública o donde sea, porque no hay ningún pecado, somos distintos y todos los vocabularios entran en una democracia. Esta voluntad de normar el lenguaje es en realidad un proyecto autoritario. De hecho, la Real Academia Española se funda en tiempos de los Reyes Católicos, junto con la Inquisición y junto con toda una serie de tribunales sumamente autoritarios. Rígidos, ¿no? Y autoritarios. Claro, es de hecho muy interesante. Incluso uno puede ver la primera gramática que se inventó, que es española. Sí, es de Lebrija. Y Lebrija tenía un discurso claro que fue con los reyes y les dijo, miren, ustedes necesitan poder. Yo les traigo el método más infalible del poder, que es el de unificar todos los lenguajes variados en uno solo, ¿no? Okay. Pero el proceso de la democracia es completamente lo opuesto. Es abrir todos los lenguajes y todos los vocabularios posibles para que participen en lo público. Y en este momento en México hay una lucha muy fuerte de los que quieren excluir a todos estos lenguajes distintos y de nuevo, decirles muy sádicamente, hablas mal, así no se habla, así no puedes participar en la vida pública. Este es el tipo de cosas que le dicen a López Obrador, pero a López Obrador mandándole el recado a 100 millones de mexicanos. Tú no tienes derecho a hablar. Y si algo tiene que cambiar en este país es aceptar que todos los lenguajes son capaces de
de expresar y de darle algo nuevo y algo poderoso a el arte, la ley, la democracia o el ámbito social. Es que esa es otra. No solo es que todos tienen derecho a hablar y hablar como hablan, sino aparte lo que tienen que decir, porque durante décadas solamente unos cuantos Claro. eran los que tenían el derecho a opinar. Sí. Y ahora, pues, resulta que todos tienen derecho a opinar. Eso está muy mal. Eso polariza. Eso polariza. Eso polariza que empiecen a cada uno a sacar, por ejemplo, metáforas desde su propio ámbito, ¿no? Y eso, pues eso no se ve, porque está de nuevo reducido el espectro de quién y cómo puede hablar. Pero cuando empieza a entrar la experiencia, porque la experiencia entra a través del lenguaje, la experiencia del fontanero cuando da un consejo a sus hijos, normalmente es un consejo a través de su experiencia de vida, ¿no? Pero también nos puede dar consejos políticos a través de su experiencia de vida. Entonces, la experiencia se cuela a través del lenguaje. Si dejamos entrar diferentes lenguajes, no es si dejamos entrar, sino si aceptamos que los diferentes lenguajes participan de la vida pública, entonces dejamos entrar también las diversas experiencias. Las experiencias de los campesinos, las experiencias de los diferentes oficios, las diferencias de las diferentes regiones. Realmente se enriquece la vida pública. Entonces, ahora hay verdaderamente un intento por evitar este enriquecimiento del lenguaje. Porque antes solamente podían hablar los expertos en cada uno de ciertos. Además, fíjate, eso es algo que ocurrió sobre todo en la era neoliberal, fue muy claro, el lenguaje tecnocrático. Era el lenguaje que se te impone y la idea es que además tú no entendieras nada. Sí, la gente no entiende, no sabe. Y si no entiendes, pues es que no estás entendiendo, es que no estás para opinar en esto. Recuerda mucho aquel edicto del virrey de Croix, ¿te acuerdas? Está el pueblo solo para callar y obedecer y no para opinar de los altos asuntos del gobierno, decía. Una forma así de sojuzgar y de rebajar a todo el mundo, de excluir a todos los demás. Pero tú lo que estás proponiendo es una suerte, digamos, de revolución democrática lingüística, ¿es correcto? Sí, me gusta mucho esa forma de ponerla, ¿no? Yo la llamo pluralismo democrático, pluralismo lingüístico La democrático. democratización del lenguaje. Pero es la democratización del lenguaje, ¿no? Y si van completamente juntos para un proyecto democrático político que contemple esta pluralización del lenguaje. Realmente no podemos imaginar una democracia más sustantiva, una democracia verdaderamente participativa, si no imaginamos también otro reparto de los derechos lingüísticos y de las legitimidades y los valores lingüísticos. ¿Qué forma de hablar también es bonita? ¿Qué forma de hablar nos gusta escuchar? ¿Qué forma de hablar escuchamos más seguido en la radio, en la tele? ¿No? Realmente una apertura, que es una apertura de un mundo. Sí es un cambio material. Y ese cambio material me parece que asusta a mucha gente que tiene el monopolio de la lengua y de la voz. Que tenía. Fíjate, te acabas de tocar un tema delicado porque yo soy de Veracruz, ¿no? Y en Veracruz tenemos un cantadito. Y recuerdo muy bien que para ser locutor sí te obligaban un poco a evitar hablar con ese dejo de la consonante y que las últimas consonantes no se pronunciaban. ¿Tú crees que debería de respetarse esto incluso en los medios de comunicación audiovisuales? Estos cantaditos, estas maneras de hablar así precisamente como habla el presidente tabasqueño. A mí me parece que sí. A mí me gusta mucho escuchar los diferentes acentos, ¿no? Sí. No sé a ustedes y no sé a la mayoría de la gente, pero a mí me parece, entiendo perfectamente. O sea, no hay un argumento ahí de que no hable como veracruzano porque no lo entiendo. Bueno, eso es algo realmente de mala fe, ¿no? Nos entendemos muy bien, pero además es un gozo escuchar los diferentes tonos. Por ejemplo, quítale el acento a la gente y destruyes la música popular. Pues sí. Porque la música popular se basa en ritmos y pronunciaciones. Entonces, si me preguntaras a mí, yo sí diría, me gustaría mucho, mucho más escuchar no solo diferentes acentos, sino también diferentes lenguas. Sí, la uniformidad aunque uno no las conozca, también estar expuesto a las 68, 69 lenguas que se hablan en México también, ¿no? La uniformidad es horrible, porque además es falsa. Exacto. Es falsa. horrible porque es impostada. Y no producen. Y algunos de los mejores pasajes literarios mexicanos, por ejemplo, Rulfo, los cuentos de Rulfo, lo que
te llega de golpe, es el lenguaje campirano de Halley, que es brutal, ¿no? Que es así como muy crudo y todo eso. Ahora, yo fíjate, lo que estás tocando es muy interesante, porque yo sí creo que en la era neoliberal todo se redujo, el debate incluso se redujo, las voces se redujeron, el lenguaje se normó, se apostó por el lenguaje tecnocrático. Y una de las cosas que ocurrieron es que se establecieron los think tanks y solo en un grupo pequeño de opinadores el que podía hablar en la televisión y normar toda una serie de cosas. Y ahorita de lo que se trata, creo yo, es de entablar un debate amplio, masivo. Y ahí caben todas las voces y caben todos los acentos y todos los tonos y todas las formas de hablar y todos los localismos. Pues entonces el tema de la democracia lingüística yo creo que es también un tema de libertad de opinión, ¿no? Porque eso sí es libertad. Absolutamente. Esta idea de formal de la opinión, de la libertad de opinión, ¿no? Es un claro. derecho liberal básico y es importantísimo. Todos tenemos derecho a hablar. Pero ¿cómo impides que los que tienen derecho formal a hablar, hablen? Claro. Pues haces que solo unos cuantos que hablan de una manera sean los que tienen acceso a los estrados. Sí, claro. La academia es un lugar muy importante, porque la academia también, los que llegan a los puestos académicos son los que reducen su lenguaje al lenguaje esperado, técnico, una jerga a veces que no se entiende de los demás. Entonces hay muchos lugares, todos los lugares públicos, como tú dices, han sido ocupados por la gente que o renuncia a su variedad lingüística o más bien pertenece a una clase en la que ¿no? es la aceptada, ¿no? Pero sin duda esto puede y debe cambiar, y hoy en día las redes sociales son uno de los lugares en donde uno encuentra diferentes ortografías, diferentes fuentes de la experiencia de esto que llamábamos. Las de Fox son fantásticas, porque cambia con cada tweet, cambia todas las reglas y cada tweet es distinto. Me Pero parece que el suyo también vale, ¿no? Vale, No, y por vemos supuesto. una personalidad absolutamente única a través de su forma de escribir, y también notamos que sí, esa idea que hasta hace poco comprábamos o nos hacían comprar, sobre todo los medios de comunicación masivos y la academia, de que todos hablamos igual, que todos escribimos igual, que hay una sola ortografía, que hay una sola serie ni en las marchas de frena, conceptos. Ni en las marchas de frena. En ningún lugar. Donde hay dos personas hay dos lenguajes, ¿no? Y el hecho de que el presidente de la República hable así, con este lenguaje, con estos términos, pues sí cambia todo, ¿no? Es lo que les molesta tanto. Tú estás, hasta donde me enteré por ahí, estás trabajando en un libro sobre esto, sobre cómo habla López Obrador y sobre las reacciones que provoca su manera de hablar, ¿no es cierto? Sobre cómo habla él y sobre cómo hablan los que no están de acuerdo en que hable como habla. Exactamente. A ver, cuéntanos. Hoy en día me parece que hay dos alternativas muy amplias sobre el lenguaje, ¿no? Una, justamente como venimos hablando, que quiere aceptar la pluralidad de todas las voces. Y otra que está muy desesperadamente intentando reducir esa pluralidad a solo, de nuevo, lo que yo llamo un discurso del lenguaje único. Un lenguaje monopolizado, un lenguaje único. Y entonces, hegemónico. yo he hecho hegemónico, por supuesto. He hecho una investigación sobre cómo se ha hablado sobre el lenguaje en los últimos 4 años. Porque en el momento en que entró López Obrador al poder, pero cuando digo el momento es casi el día en que entró López Obrador al poder, entonces empezaron a escribir en todos los periódicos locales, nacionales del país, a opinar en la televisión sobre el lenguaje. Todo el mundo, todos los opiniócratas mexicanos se volvieron filósofos del lenguaje. Casi perdemos nuestra chamba nosotros porque nos salió un montón de competencia. Todos saben, ¿no? Todos tienen sus opiniones sobre el lenguaje, todos tienen algo que decir sobre qué hace los símbolos, las metáforas. Y entonces yo rastreé este discurso y un poco lo puse porque sí es muy importante hacer una investigación objetiva que no intente desprestigiar el lenguaje de López Obrador y de nuevo decir es básico, es rústico y es populista. Eso no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Sino realmente oponer dos discursos sobre el lenguaje. Uno abierto, uno que quiere incluir diferentes voces, uno que quiere terminar con esta cultura del eufemismo, y otro que es muy, de nuevo, es muy claro que es un proyecto de despojo a los lenguajes de los demás, ¿no? Como hay un proyecto de despojo de la riqueza, Claro. Hay un proyecto de despojo del lenguaje. Y me parece que en el libro que yo acabo de
determinar, se evidencia esto, ¿no? Hay un montón de personas que consciente o inconscientemente intentan despojar a los demás de su posibilidad de hablar. Y eso está, por supuesto, más allá de cualquier posibilidad democrática. Si uno no acepta que los demás tienen una voz válida, entonces no se puede ni siquiera empezar a participar en la democracia, ¿no? ¿Pero qué personas? ¿En qué ámbitos? O sea, ¿en los medios o en la En los prensa? medios de ¿Dónde? comunicación, yo un poco el libro cita como a 120 o 140 que ahora se llaman la clase comentocrática, ¿no? Que son un poco académicos, pero que escriben en los medios de O comunicación. sea, en los Denise periódicos. Dresser y toda esta gente. Sí. Bueno, ella y otros 100 o 120, ¿no? Algunos son muy locales, algunos son muy conocidos nacionales, pero cuando uno los pone juntos, lo que ve es que no es tanto, lo que no importa no es tanto la personalidad de Denise Dresser, ¿no? Eso no me interesa en el libro, no tengo nada personal contra ella, sino un discurso que todos y todas manejan por igual. Y entonces uno ve, esto es un proyecto político, esto no es una cosa de una opinión de una persona, esto es un proyecto político con una dirección muy, muy, muy clara y evidente, ¿no? O sea, estás analizando lingüísticamente el hablar de una etnia que no se había identificado, que es la comentocracia. Sí. Como una etnia. Claro, es una etnia, sí, uno también podría decir es una clase social. Es una clase social porque sí, sí pertenecen mucho a estos hábitos, son hábitos que no solo son mexicanos, sino que son que pertenecen a la burguesía de diferentes partes del mundo, ¿no? Esta idea como de la hipercorrección, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Si dices algo que no aparece en el diccionario, es un escándalo absoluto y quién sabe en qué lenguaje. Pero eso forma parte de los usos y costumbres de esa etnia, Sí, ¿no? Al final de cuentas. Exacto. Es una manera, ¿no? Como original de verlo, que es una etnia que creía que su lenguaje era inanalizable porque era el único, ¿no? Sí, claro. Y ahora que hay diferentes, vamos los antropólogos, vamos los observadores, vamos los que les gusta la ciencia ficción, a ver, ¿y estas personas cómo hablan? ¿Y qué dicen? ¿Y qué creen sobre el lenguaje? ¿Y qué dicen sobre el diccionario? ¿Por qué se llevan el diccionario como si fuera su Biblia a todas partes? ¿No? Son un grupo muy interesante. Y creo que en mi libro aparece bajo una luz fuerte. Yo era un poco cuál es su así, interés. Yo era así de que si el diccionario dice esto y entonces me corregía, porque así nos enseñaron, Claro. ¿no? Y bueno, pues sí, pero bueno, en algún momento uno se da cuenta que no es así realmente, ¿no? Pero eso que dices es muy interesante porque va unido a un proyecto normalmente del Estado Nacional. El Estado claro. Nacional siempre ha Sí, sí, querido sí. reducir la pluralidad, porque entonces ya no somos nación, ya somos una cosa demasiado Complicada, variada para sí. ser complicada, ¿no? Entonces el nacionalismo normalmente ha unificado la lengua. Y entonces o escribes así o no es español y tú no perteneces a esta comunidad lingüística. Y es muy interesante lo que está sucediendo en el presente, porque el Estado Nacional, en lugar de forzar una sola lengua, y los libros de texto cuando dicen que está bien decir dijistes, lo que hacen es abrir el abanico y entonces es una nueva visión de que el Estado Nacional puede contener una pluralidad no solo de lenguas, sino de idiolectos, de formas de hablar el español. Y esto es verdaderamente, a mí me parece muy novedoso, ¿no? Oye, Margarita Zavala, que no se le entiende nada de lo que dice, es simplemente otra manera de hablar y es muy respetable. Es otra manera de hablar, por supuesto. Lo que juzgamos es, de nuevo, qué lenguajes son los más seductores, qué lenguajes son, no solo cuáles son ciertos y cuáles no, cuáles son los más efectivos, los que nos susurran cosas, los que tocan nuestra imaginación, y de nuevo, muchos de los que hablan públicamente, pues decimos, esos lenguajes son como impotentes, no nos dicen muchas cosas. Bueno. Si abriéramos el espectro, yo estoy seguro, y pues bien, el espectro se está abriendo, y entonces vamos a escuchar cada vez más, esta es mi versión optimista de la pluralización de los lenguajes, lenguajes diferentes, vocabularios diferentes, metáforas diferentes, que eso no hace otra cosa que enriquecer la vida. Solo habría que verlos y tener la capacidad de detectar cuáles son auténticos y cuáles son Pero eso yo creo que simulados, los ¿no? que escuchan siempre identifican. Te das cuenta, ¿No? luego, Si es luego. libre, si la oferta es libre y uno escucha pues a los que tú dijiste y escucha a otros que hablan más, ¿no? Que dicen cosas nuevas, que toman de su propia experiencia, que escuchamos que están hablando espontáneamente y que no les pusieron a hacer una clase de oratoria en la que tienen que hablar todos cuadraditos. Eso todo el mundo lo escuchamos, ¿no? A mí me parece, los estudiantes escuchan a los profesores que les gustan y no a los, ¿no? Entonces, está muy bien, me parece que la oferta sea
de todos los que quieran hablar en el espacio público y que ya seamos también esta misma comunidad política y lingüística los que digamos, claro, esos nos están diciendo cosas interesantes en la mañanera y esos no. ¿No? Esos nos están diciendo un lenguaje acartonado que pagaron a un publicista, pero no se comunica con nosotros, ¿no? Ya para ir cerrando, esta manera de hablar de Carlos Salinas, ¿te acuerdas así de tu ex compatriotas? ¿Quién dijo, quién estipuló que esa manera Santiago de hablar, Krill habla más o menos igualito que Carlos Salinas? ¿Quién les dijo que eso idéntico. convence? Hay una retórica nacionalista. Ok. ¿No? Y tenía una historia, por supuesto, desde comienzos del siglo XX había clases de oratoria. Ajá. Y de hecho en México en un momento la oratoria era muy buena, pero siempre, ¿no? De un estilo, por ejemplo, Ese estilo. Vasconcelos habla de la oratoria en sus memorias, ¿no? Y luego se fue haciendo de ciertas, ¿no? Pero esta idea de que hay una oratoria oficial. Y bueno, eso es una limitación. alucinante. Y entonces hoy escuchamos hablar en la Cámara de Diputados y hay gente que habla muy distinto y a unos nos puede gustar más, pero no podemos ubicar una oratoria oficialista. Y eso, desde mi punto de vista, es un enriquecimiento tremendo. La gente está hablando como habla. Y hay esta chica chihuahuense, jovencita, en la Cámara de Diputados, Andrea Chávez. que habla, tiene una forma muy particular y muy personal de hablar, muy fresca, y hay una variedad de nuevo, acentos. Esta chica habla con acento Norteño, ¿no? claro. Y Lili Telles, que habla con acento de TV Azteca. también, ¿no? Pero tampoco no podemos ubicar una retórica oficialista, sino que también tiene que desarrollar su propia, y de nuevo, serán los electores que son... La gente, tenemos un oído muy fino las personas para escuchar la autenticidad y la inautenticidad, para escuchar la imaginación y la falta de imaginación lingüística. Por eso es tan importante para el proyecto hegemónico excluir estas voces, porque si se escuchan, nos van a acabar seduciendo, ¿no? Y por eso es importante que ya se está abriendo, que se siga abriendo Es importantísimo. y que no haya reversa en esto. Eso es fundamental, y ese es el espíritu de investigación, justamente en eso consiste, en que la mañanera es una excelente apertura de esta, pero que falta muchísimo espacio, Claro. porque habría que escuchar a un montón de voces distintas, ¿no? Realmente es una entrada hacia una democracia sustantiva y real, pero además que no sabemos qué nos espera en el futuro, pero desde este punto de vista podemos ser optimistas, ¿no? Ok, muy bien. Ay, pues pues, David, muchas gracias. Muchas presencia. gracias. Vamos Muy a esperar didáctico. tu libro próximamente y a seguirte leyendo y a seguir compartiendo todo esto. Muchas gracias. Vamos a hacer que te lean. Así que ya les daremos una sorpresita. Señoras y señores, otro programón sotototote para compartir, para comentar. Así que ya lo sabe, cuídese mucho y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Gracias. Bye. Doctoras, bye, bye.